Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Hola, ¿qué tal amigos del Ministerio Encuentro? Un gusto volvernos a encontrar nuevamente. Gracias por tomar de su tiempo para desconectarse del mundo y conectarse con la palabra de Dios y el mensaje que Él tiene para nosotros la mañana de hoy. Estoy muy contento de ver personas, amigas, conectadas, escuchando el mensaje. Personas que incluso han llegado a conocer este ministerio en la ciudad gracias a las transmisiones que hacemos en nuestras redes. Gracias a todos por apoyarnos y ser parte de este movimiento que busca revolucionar el concepto de la religión y la fe. Bien, hoy vamos a continuar nuestro estudio. Ya la semana pasada terminamos el libro de Romanos, una experiencia bien agradable, bien divertida, bien edificante. Y esta semana corresponde estudiar las siguientes semanas que vamos a estar conversando. Vamos a tener como tema el concepto del servicio. El título para la serie que vamos a estar discutiendo las próximas 3 semanas probablemente es Servidores al estilo de Jesús.
Bien, si venimos de un libro que nos exhorta a ponernos las pilas, como tenía por título la semana pasada, a partir de ahora nos vamos a equipar con herramientas para poder servir y amar a otros de la manera que Jesús lo hizo. Para ello, vamos a comenzar con la primera parte, en la cual vamos a definir la palabra humildad. Ven, esta semana mientras estaba pensando cómo comenzar este mensaje, no salía de mi cabeza el último verso que leímos la semana pasada. Vamos a ver si usted se recuerda cuál fue el último verso que citamos la semana pasada. Si no se recuerda, yo le voy a recordar. Está en Juan capítulo 15, versículo 5, que dice: separados de mí, dice el Señor Jesús, nada podréis hacer. Estamos hablando de que vamos a comenzar una serie donde nos vamos a enfocar en el servicio, en servir. Pero Jesús nos dice en Juan 15, separado de mí, no vas a poder hacer nada. Wow, y esa frase ha quedado en mi cabeza toda esta semana y le he dado vuelta y vuelta y vuelta. Y entonces tuve que ir a estudiar la palabra, ¿no? Ir un poquito más a fondo. Y encontré que la palabra separados viene del original del griego, del hebreo. No, vamos a ver. Bueno, esto es aquí griego. El griego es choris. Dígale a la persona que tiene a su lado, no seas un choris. Choris es la definición de algo que está sin, algo que está separado, aparte, etc. Entonces, cuando el Señor dice, separados de mí, en Juan 15:5, Jesús nos está diciendo, aparte de mí, nada podréis hacer. Y esto es una palabra bien pesada, bien profunda, bien intensa. De hecho, solo se menciona 41 veces, según el diccionario Strong, en el Nuevo Testamento. Y de la boca de Jesús, solamente sale 2 veces esta palabra. La primera está en Juan 15:5, como ya lo acabamos de leer. Y la segunda está en Lucas 6:49, mire lo que dice. Mas el que oye y no hace, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. Este conector sin es lo que en el original se lee como choris, aparte. Jesús nos está diciendo que aquel que construye aparte de él, aparte del fundamento, separado de la roca, va a recibir el ímpetu, el golpe, la adversidad y va a caer en ruina como un castillo de arena. ¡Wow! Y luego cuando revisa los evangelios, quiero resaltar 2 versos más donde se menciona la palabra choris, separados. El primero está en Mateo 3:74 y dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas, separado de las parábolas, no hablaba con la gente. Y más adelante dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dice, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Es decir, que sin la revelación de Cristo Jesús no hubiésemos podido entender ni descifrar los misterios del glorioso evangelio que hoy estamos predicando. No hubiésemos podido entender las profecías que hemos estado, o que el pueblo de Israel había estado leyendo desde Abraham, Isaac, Jacob. Las promesas de Dios no se hubiesen podido entender aparte de la revelación de las parábolas y el mensaje de Jesús. Y este es aún más poderoso, está en Juan capítulo 1, verso número 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, separado de Él, la palabra choris de nuevo, apartado de Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Jesús nos está diciendo, yo soy el todo. Separado de mí, nada
podréis hacer. No existiría nada separado de mí si no fuese por mí. Ahora, esta va a ser la introducción para comenzar a hablar del tema de la humildad. Y usted dirá, eso parece sarcasmo porque no puedo notar ni una pizca de humildad en esta expresión de Jesús cuando Él dice, si no fuese por mí, tú no fueras nadie. Y usted se preguntará, ¿dónde está la humildad en esa expresión? Pues déjeme decirle que eso generalmente es lo que pasa cuando leemos un texto sin el contexto histórico. ¿Cuándo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? De eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero si no tenemos el contexto, esta frase de Jesús suena como el amigo que teníamos en la escuela, que era un cerebrito, y cuando llegaba el día del examen, el profesor dice, bueno, podemos hacer el examen en parejas. Y todos voltean a mirarlo a él para poderlo hacer juntos con él, el examen, y garantizar una buena nota. Y ahí es cuando él se infla. Y cuando te escoge a ti, te dice, separado de mí, nada podrías hacer. Y tú, sí, es verdad, gracias por hacer el examen conmigo. O como aquel compañero de trabajo que es un cerebrito con las computadoras y tú ni siquiera sabes cómo formatear las páginas para imprimir. Y cada vez que lo llamas, llega y te dice, separado de mí, nada podrías hacer. Y tú, sí, es verdad, gracias por ayudarme. Pues Jesús no está hablando como tu compañero arrogante de trabajo, ni como tu compañero engreído de la escuela. Ya vamos a ver el contexto en el que Jesús estaba hablando. Por ahora, vamos a definir la palabra humildad. Lo primero que viene a mi cabeza cuando pienso en la palabra humildad es Jesús. No existe ser más humilde que Jesús. Y específicamente el primer pasaje que viene a mi cabeza cuando pienso en humildad es el pasaje que se encuentra en el libro de Filipenses. Voy a pedir por favor que me acompañen al libro de Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2 de Filipenses nos describe la humildad personificada en Jesús. Si ya lo tiene en su Biblia, le pido que me acompañe a leer los primeros versos. Y dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí vemos un Pablo dándole una introducción a uno de los versos más hermosos que usted va a encontrar en Filipenses, en el libro, que van desde el versículo 6 al versículo 11. Pablo nos está dando una introducción y dice, sean humildes, no se estime cada uno superior a los demás, mire cada uno por los intereses del otro, no hagas nada por contienda ni por vanagloria. Pablo nos está dando una introducción para luego decirnos, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y a continuación, una porción de la Escritura que ha sido considerada un salmo para la iglesia primitiva. De hecho, los estudiosos consideran que esta era una porción de la palabra que se leía en antifonía, como una coral, todos juntos, como cantar un salmo de alabanza al Señor. Cuando usted lea conmigo Filipenses del 6 al 8, va a leer un cántico, una alabanza, una expresión de adoración a un Dios humilde, poderoso y sobrenatural. A ver, comenzamos el verso 6 y 7 de la siguiente manera. El cual considera a Cristo, dice Pablo, y arranca la poesía.
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí vemos una condición preexistente de un Jesús que moraba, que reinaba en los cielos con el Padre y que no escatimó, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y tomó semejanza de hombre. En la parte A del verso 7 y el verso 8 nos habla del paso de Jesús por la tierra. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí nos está mostrando este pasaje el paso de Jesús por la tierra. Luego en el verso 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esa es su condición actual. Hoy el Señor Jesús ha sido exaltado a lo sumo y se le ha dado el nombre que es sobre todo nombre. Y luego la promesa de su reinado futuro, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí vemos la promesa de un Jesús que viene, que reina, que gobierna con justicia, al cual toda rodilla se doblará, tanto en los cielos como en la tierra, y hasta debajo de la tierra se postrará. Ahora nosotros nos vamos a enfocar en los versos del 6 al 8, porque vamos a hablar de la humildad de Jesús ejemplificada. Jesús vino a la tierra a darnos el ejemplo a los seguidores de Cristo de cómo se debe vivir, ¿ok? Entonces, cuando leemos estos pasajes, estos versículos del 6 al 8, y estudiamos un poquito acerca de ellos, lo primero que descubrimos es que han sido textos muy polémicos por la teología, por los estudiosos, porque es el tema donde se discute si Dios se despojó de su divinidad o no. Porque como dice, se despojó a sí mismo cuando tomó la semejanza de siervo. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué se despojó? Bien, nosotros creemos que Jesús y en su paso por la tierra fue 100% Dios y 100% hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no dejó de ser Dios en su paso por la tierra. Jesús era Dios, era la personificación de la deidad, como dice Pablo. Ahora, cuando nos dice que Jesús se despojó, lo que los estudiosos consideran es que Jesús se despojó de las prerrogativas de su divinidad, de los privilegios de su divinidad. Y el ejemplo, me gusta el ejemplo de un estudio que leí de un teólogo moderno llamado John Vernon. Él nos pone el ejemplo muy interesante, y es el siguiente. Cuando Jesús nació, para que entendamos a qué se refiere ese despojarse de sus prerrogativas, de sus privilegios como Dios. Cuando Jesús nació en el pesebre, bien humilde, en un área rural, usted recuerda la imagen que nos han pintado, ¿no? Y llegaron unos reyes a adorarle. ¿Dónde estaba la humanidad? Porque estaban haciendo Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, ante el cual toda rodilla ha de doblarse y toda lengua ha de confesar que Jesús es Rey. ¿Dónde estaba Herodes? ¿Dónde estaban los judíos? ¿Dónde estaba la gente? ¿Dónde estaba el mundo? ¿Dónde estaban las estrellas en ese momento? Pues eso nos muestra la prerrogativa a la cual se despojó Jesús y con humildad nació en un pesebre, donde solamente tuvo como testigos a José, a María, la mula, el buey,
y la estrella y los reyes que vinieron desde lejos, ¿no? Qué bonito es ver cómo con humildad, pero también con conciencia. Miren la palabra que se repite en el verso del 6 al 8. Se despojó a sí mismo, tomó semejanza de hombre, se humilló a sí mismo. Es importante que veamos esto porque hay una palabra aquí que quiero resaltar y es la palabra voluntariamente. Voluntariamente Él se presenta, se despoja, se humilla por amor, para el cumplimiento de las profecías, para el cumplimiento de su propósito redentor para la humanidad. Pero muchas veces los cristianos hemos confundido el concepto de la humildad con el concepto de la humillación. Y la palabra clave que diferencia la humildad versus la humillación es la palabra voluntariamente. Porque definimos humildad como un acto voluntario en el cual reconoces tu condición y vives en función de ese conocimiento. Reconoces que eres pecador en el caso del hombre, reconoces que has fallado y vives en función de ese concepto. No tienes mayor concepto de ti mismo que el que debes tener, pero tampoco dejas que te humillen. Porque ojo con la humillación. La humillación viene de un tercero que te quiere robar valor, que te quiere decir que no vales nada, que te quiere decir que no sirve, que te quiere quitar tu identidad para poder hacer contigo lo que Él quiera. Y muchas veces el cristiano cree que ser humilde es exponerse a la humillación. Cuidado, porque ser humildes no es aceptar la humillación del hombre. Ser humilde no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo, es pensar más en el otro. Es lo que está diciendo Pablo. Piensa menos en ti y sirve más al prójimo. Servir con humildad. Pero quiero que sepan algo. Ante la humillación, cuán importante es conocerse a uno mismo. Porque resulta que no podemos evitar estar expuestos a la humillación. A la humillación podemos estar expuestos incluso en nuestros hogares. Y nosotros podemos ser victimarios sin ni siquiera darnos cuenta. Cuando le decimos a nuestros hijos, mira, tu hermano hace mejor tarea que tú ahora en el homeschooling, en la escuela digital. Mira cómo tu hermano se sienta a hacer la tarea y tú no te puedes concentrar. O mira cómo tu amigo o tu primo hace la tarea mejor que tú. Y humillamos a nuestros hijos. O cuando le decimos a nuestra esposa, mira qué flaca está la vecina que hace CrossFit. Estamos humillando a nuestra esposa sin querer incluso. O cuando le decimos al marido, mira, el vecino tiene todo ordenadito, arregló los sprinkles, tiene la grama bien podada y bien verdecita y tú no quieres hacer nada en la casa. Humillamos y estamos expuestos a humillación, ni hablar del ambiente laboral. ¿Cuánta humillación se puede ver en los ambientes laborales? Y ante la humillación, cuán importante es conocerse a uno mismo. Y el mejor ejemplo para poder entender esto es Jesús en el desierto. Jesús en el desierto es el mejor ejemplo de humildad. Y les voy a decir por qué. Estaba Jesús en el desierto ayunando por 40 días. Tenía hambre. Y se acercó el que es experto, profesional en el arte de la humillación. Y comienza a retarlo y humillarlo diciéndole palabras como, si eres Dios. Cuán importante es conocerse a uno mismo, saber cuál es su identidad, cuál es su valor. Porque ante la humillación te vas a ver tentado a pensar que no eres lo suficientemente bueno. El diablo le volvió a decir, si eres Dios. El diablo le volvió a decir a Jesús, si te postras, si te humillas y me adoras. Pero Jesús sabía quién era y a lo que había venido. Insisto en la importancia de entender quién eres, qué dice el Señor de ti.
Porque en el mundo siempre va a haber gente y personas. Puede incluso llegar a ser seres queridos que te digan, tú no eres lo suficientemente bueno. O que van a estar pendientes de tus fallas para decirte, tú no eres el cristiano. Tú deberías estar haciendo esto. Y sin quererlo, te están humillando, te están cuestionando. Y lo que pasa en la medida que nos exponemos a ese tipo de humillaciones, que podemos llegar a pensar, verdaderamente no soy lo suficientemente bueno. Y esa es la trampa del enemigo. El enemigo siempre ha querido quitarte el valor, porque en la medida que tú te valoras menos, vas construyendo una brecha. Vas construyendo una brecha entre tú y tu Dios creador que te dice, tú vales todo para mí. El opuesto al pasaje que leímos en Juan 15:5, lo leemos en el Salmo 60 cuando David dice, en Dios haremos proezas, en ti, Señor, haremos proezas. Entonces el Señor te dice una y otra vez lo valioso que eres para Él, pero el enemigo y probablemente gente a tu alrededor estén tratando de humillarte y quitarte el valor. Así que mientras pensaba en el acto voluntario de la humildad, despojarse, cuando tú sabes quién eres, te puedes despojar y puedes recibir la ofensa sin que te afecte, porque no hay nada que te puedan decir que te pueda quitar tu valor. Y puedes servir incluso a tus enemigos, porque sabes quién eres y sabes que tu valor no viene de lo que la gente dice, sino de lo que el Señor dice de ti. Y eso nos da la libertad para poder servir. Mientras meditaba en esto, la humildad, ¿qué significa la humildad? Recibí una llamada esta semana de mi compañía de seguros. Hace unos meses atrás había hecho un reclamo porque mi carro fue víctima de una tormenta de granizo y se vio bien afectado. Mi carro ahorita está lleno de puras abolladuras por todos lados, ¿no? Así que hice el reclamo en el seguro esperando que, bueno, nada, lo enviaran al taller, lo repararan y listo. Pero esta semana, mientras pensaba en el concepto de la humildad y cuán importante es saber quién eres, recibí la llamada de mi seguro y me dicen, señor Daniel, tenemos noticias para usted y queremos informarle que su vehículo ha sido declarado pérdida total. ¿Cómo que pérdida total? Bueno, básicamente su vehículo ha perdido el valor suficiente para que valga la pena repararlo. Así que lo hemos declarado pérdida total. Y yo quedé como que, wow, primera vez que me pasa, no sabía qué era lo que seguía a continuación y ahora qué va a pasar. Yo todavía tengo que pagarle un dinero al banco y me van a quitar el carro. Y caí en una confusión terrible. Gracias a Dios tengo una muy buena asesora de seguro. Pero sí, lo que me quisieron decir es que ya mi carro no valía nada y que lo había perdido, que había perdido todo su valor, que no servía, que no valía la pena repararlo. Y yo veía mi carrito y me daba lástima por él. Y yo, ¿por qué? Tan bueno que ha sido este carrito. Y mientras estaba ahí tratando de investigar qué se podía resolver o cómo era que se tenía que atender esta situación, mi esposa me recuerda que tenemos un seguro que se llama el GAP. Este seguro llena la brecha entre el valor del vehículo actual y su valor original. ¡Aleluya! Cuando yo recordé que tenía el seguro GAP, que en español es brecha, me llené de alegría, porque lo que quiere decir es que si yo no tuviese ese seguro, yo tendría que seguir pagando mi carro sin tener el carro, porque estaría en deuda con el banco, ¿no? Pero tengo un seguro que cubre la brecha entre el valor actual, no importa cuál sea el valor o la depreciación que tenga el carro, y su valor real. Oh, cuando yo escuché eso, hermano,
vino la revelación del cielo. Y hoy quiero compartirles con ustedes que muy probablemente el mundo le diga que por sus abulladuras, por sus heridas, por su dolor, por sus malas acciones en el pasado, usted no valga nada. Que usted no sirve. Y usted constantemente está escuchando palabras negativas de usted mismo. Incluso usted mismo las piensa de sí. Pero ¿sabe qué, hermanos? Jesús es nuestro seguro gap. Jesús llena la brecha. Y Jesús nos dice, no importa cuán golpeado estés por la vida. No importa cuántas veces te haya caído granizo por la cabeza. Cuántas malas experiencias, cuántos malos tratos hayas tenido. Tu valor sigue intacto. Porque tu valor se encuentra en la cruz del Calvario. En el precio que Cristo pagó por ti. La sangre que derramó por amor a ti. Él es el que te da el valor. Y Él dice, tu valor nunca se deprecia en Cristo Jesús. Él llena la brecha. Y mientras nos quieran humillar para apartarnos de Dios, Él nos dice, ya no hay nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te podrá separar del inmenso amor de Dios en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando leía eso, recordaba, cuando meditaba en eso, recordaba cuán importante es que conozcas tu valor para poder servir a otros como Jesús les sirvió. Inmediatamente vino la palabra para mí en el pasaje que se encuentra en Juan capítulo 13. Quiero que tome nota de este pasaje o que lo busque conmigo. Juan capítulo 13 nos cuenta la historia en la que Jesús está sentado en la fiesta, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Miren lo que pasa en ese momento. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús, y ojo con esto, versículos 3 al 5 del capítulo 13 de Juan. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en su mano y que había salido de Dios y a Dios iba, Jesús sabía quién era. Jesús vino al mundo voluntariamente, se despojó de sí mismo voluntariamente, se expuso a la humillación voluntariamente. Que me digan que Jesús no tenía conciencia de que era Dios, le quitaría el concepto de humildad a Jesús. Jesús, a conciencia de su poder, de su grandeza, de su divinidad, se despojó de sus prerrogativas, de sus privilegios y se hizo siervo y se humilló hasta la muerte en la cruz, la muerte más humillante que existía para la época. Solo los peores delincuentes morían en la cruz. Y para los judíos era maldición. Deuteronomio 21:23, 21:33 dice que morir en el madero es una maldición. Gálatas 3:23 lo reafirma. Jesús se expuso a la peor humillación porque sabía quién era, de dónde venía y hacia dónde iba. Así que sabiendo su identidad, su valor, sabiendo quién era, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús comenzó a lavar los pies de sus discípulos. ¡Qué expresión tan hermosa de humildad y de servicio! Y los discípulos decían, ¿por qué haces esto? Y Jesús le decía, ustedes no lo van a entender ahorita, pero esto lo hago para que ustedes vean el ejemplo
y lo hagan los unos por los otros. No hay manera de que usted me diga que es humilde si usted no sabe el valor que tiene en Cristo Jesús. Porque no hay manera de amar al prójimo si usted primero no se ama a sí mismo. Cada vez que pensemos en el concepto de la humildad, recordemos primeramente nuestra identidad. Si queremos servir al estilo de Jesús, tenemos que servir con humildad. Tenemos que servir con un amor incondicional por el necesitado, por el pobre, por la viuda, por el huérfano, por el que está oprimido, por el que ha recibido injusticia, por el que ha sido herido. Con humildad, despojándonos de la maravilla que tenemos en Cristo Jesús, de la libertad, de la plenitud que tenemos en Cristo Jesús. Nos despojamos para servir al necesitado con amor. Eso es humildad. Ya no más humillaciones. No te expongas a las humillaciones que el mundo te da. El mundo y las personas a tu alrededor te quieren quitar valor. Pero Dios te ha dado el valor más grande que cualquier persona o cosa en el mundo podría tener. Tu valor está calculado por el sacrificio de Jesús en la cruz. No dejes que nadie te robe tu valor. Y ahora que conoces tu valor, sirve con humildad, como lo haría Jesús. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana para un nuevo mensaje de nuestra serie Servidores al estilo de Jesús. Vamos a ponernos las pilas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Sobre mí, eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Tú eres amable hacia mí. Interminable, incomparable amor de Dios. Corre detrás de mí, deja redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Aún en mi rebelión, tu amor luchó por mí. Eres tan bueno para mí. Aun yo sin valor, pagaste todo por mí. Tú eres amable hacia mí. Soy interminable, controlable amor de Dios. Corre detrás de mí, deja redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de
que no subirás persiguiendo. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro